El otro día leí estos datos que me tocaron profundamente. En el mundo hay 4 gigatoneladas de animales y 8 gigatoneladas de plásticos. Este lado cae un poquito más, pero es que además hay 900 gigatoneladas de materia vegetal y 1100 de infraestructura construida. Ante estos datos tenemos que replantear nuestra forma de vida, porque ¿cómo es posible que la sociedad que se denomina del conocimiento esté destruyendo las condiciones de vida que le permiten existir? Lo que te traigo hoy son soluciones desde el punto de vista económico. Hoy te presento a Johnny. Y la economía es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades de las personas. Cuanto más grandes sean las necesidades, más pobre es el mundo. El ser humano es insaciable, es en necesidades inmateriales. Como quiero tener seguridad 3 generaciones de aquí en adelante y quiero tener dinero para mis nietos y los nietos de mis nietos. Cuando tengo una visión materialista del mundo, o solo materialista del mundo, solo puedo concebir una economía extractiva. Para que las personas cambiemos, tenemos que cambiar siempre desde que vemos una ventaja para nosotras. Yo conocí a Johnny en los encuentros de la RIE, la Red Ibérica de Ecoaldeas. Johnny es una de esas personas con ganas de enseñar y de compartir con todo el que quiera aprender. Es de esos que quieres tener cerca, siempre te trae algo nuevo. Después de 7 años hemos tenido la oportunidad de compartir mucho más. Este vídeo viene cargadito. Y como los buenos libros, te lo vas a querer leer y releer una y otra vez. Para empezar, coge papel y boli, porque Johnny te trae un montón de conceptos que vas a querer compartir en la próxima cena de Navidad con toda la familia. La economía ecosimía, ecosinuestra, economía consciente, es un ingrediente muy importante y sería complejo desarrollarlo. De hecho, ahora en septiembre tengo un fin de semana dedicado entero a la economía consciente y yo he estado personalmente muy vinculado a impartiendo talleres sobre economía, sobre formas de estructuras jurídicas dentro de la Red Ibérica de Ecoaldeas, dentro del GEN, el Global Eco-Village Network, en el área de la dimensión económica, para repensar de una manera muy radical en el sentido de ir a las raíces de lo que verdaderamente es la economía. Y la economía es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades de las personas. Muy resumido, podría compartir que el sistema ha pasado por un proceso de visión materialista del mundo, en el que, por un lado, ha tenido una visión muy esquizofrénica porque, por un lado, hemos concebido que todos los recursos eran materiales, ¿no? y que, por tanto, eran finitos y teníamos que competir por ellos, y, por otro lado, hemos tratado al planeta como si los recursos fuesen infinitos, ¿no? Y los hemos expoliado, todos los recursos materiales los hemos expoliado como si fuesen infinitos. Y también nos han vendido que las necesidades también son infinitas, en el sentido de las necesidades del ser humano. Siempre el hombre va a tener siempre una ambición de querer siempre más. Estoy de acuerdo, pero no de cosas materiales. Justamente las cosas que son materiales se satisfacen mucho más rápidamente que las inmateriales. Es decir, lo que realmente el ser humano es insaciable es en necesidades inmateriales. Pero las necesidades materiales, como la comida, la energía, el agua, el cobijo, realmente enseguida se satisfacen. En el momento que ya has comido suficiente, ya no quieres más comida y no necesitas más comida. Lo que necesitas puede ser más afecto, más libertad, más seguridad, que esa seguridad puede llevarte a decir, pues como quiero tener seguridad 3 generaciones de aquí en adelante y quiero tener dinero para mis nietos y los nietos de mis nietos, ¿no? Esa acumulación en realidad no es una acumulación de una necesidad material, sino una necesidad inmaterial, ¿no? Eso lleva a que en realidad los recursos inmateriales son infinitos, pero los recursos materiales efectivamente sí son finitos. Nosotros hemos hecho una mirada de cómo satisfacer las necesidades humanas, no de una visión en la que el dinero es el único recurso para satisfacerlas, sino creando relaciones win-win, relaciones en las que relaciones creativas, relaciones en las que podemos satisfacer las necesidades de alimentación, de cobijo, de una manera determinada que sea muy eficiente, viviendo conjuntamente. Por ejemplo, somos capaces de satisfacer esas necesidades de forma mucho más eficiente que si lo haces de manera individual en tus casas, y en cambio muchas de esas necesidades de comprensión, de afecto, de libertad,
directa, de integración, de pertenencia, de identidad, pues se pueden satisfacer de ocio, se pueden satisfacer de formas que no requieren de esos recursos materiales como puede ser el dinero, ¿no? Dicho esto de una manera muy abstracta, en el aspecto práctico hemos intentado reducir nuestras necesidades al máximo, porque realmente una de las formas que ha tenido el sistema de mantener y generar este consumismo es aumentar artificialmente las necesidades del ser humano, y en realidad si la definición de economía es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades de las personas, cuanto más grandes sean las necesidades, más pobre es el mundo, digamos, ¿no? Estás empobreciendo, estás generando una economía más difícil de satisfacer porque consume muchos más recursos. En cambio, en el momento que reduces las necesidades materiales de las personas y las haces más eficientes, realmente generas una economía, haces que la economía sea más sana, hace falta menos recursos materiales para satisfacerlos, ¿no? A pesar de eso, nunca hemos sido un proyecto antisistema, sino que hemos sido un proyecto postsistema, un proyecto en el que integramos las herramientas del sistema y las trascendemos, y no de una manera combativa para decir hay que ir contra el sistema, ni muchísimo menos, sino que hay que aprender de todos los procesos que hemos aprendido a nivel civilización durante la fase del capitalismo, de las grandes corporaciones y demás, trascenderlas, integrar todos los aprendizajes, estoy hablando un poco en términos un poco de espiral dinámica, pero trascenderlas y pasar a toda la visión que hemos tenido, que ha venido desde el mundo hippie, de integración de la multiculturalidad, del pluralismo, del relativismo, de las igualdades, ¿no? y de trascender esa escala humana del mercado y trascender a escala planeta, y que nos empiezan a importar pues todas las distintas culturas, todas las tribus, todos los seres vivos del planeta, ¿no? Todos los ecosistemas, y integrando todas esas cosas, crear un nuevo modelo económico integral en el cual integramos, por supuesto, la vida con el dinero y cómo nos relacionamos con el sistema, y seguimos viviendo, por supuesto, con dinero, y esa economía del dinero pues muchas veces viene pues de retiros que organizamos, donde la gente paga por su alojamiento y su comida, o paga por sus formaciones. Hacemos una economía muy mixta en la que compartimos en la cooperativa parte de la economía comunitariamente, es decir, como proyecto, como pues compartir una cooperativa de trabajadores. En realidad somos una cooperativa de usuarias, no de trabajadores, pero las personas que somos usuarias de esta infraestructura para ofrecer servicios, pero también hemos tenido siempre unas economías individuales en las que cada persona también generaba sus propios recursos y los gestionaba de manera autónoma, ¿no? De manera que hemos tenido una economía holárquica en la que algunos aspectos se gestionaban entre las personas que estábamos viviendo en cada momento, en decisiones con respecto a la alimentación o que atañen a lo que es el grupo que está viviendo. Otras decisiones se han tomado para las personas que éramos miembros de la cooperativa, y otras decisiones se han tomado a nivel individual, cada persona con su economía, ¿no? Es decir, que en ese sentido nuestra economía no ha sido, porque quiero aclarar esto porque muchas veces la gente asocia comunidad con comunismo, comunidad con comuna, o con que todo es común o tal, y eso realmente es una mala interpretación. Hay comunidades de todo tipo, hay comunidades en las que tienen una caja común y es fantástico, y que requiere de un tipo de convivencia, un tipo de confianza, un tipo de permanencia de la comunidad, una construcción de eso, pero no son las únicas, es decir, no son el único modelo económico de las comunidades, ¿no? En su mayoría siempre hay algo de mestizaje, es decir, se combinan una economía compartida con algunas formas de economía individual, ¿no? En primer lugar, quiero decir que ese concepto de que lo han hecho mal o lo han hecho bien, yo no suelo entrar en esa culpabilización, ¿no? Y en ese pensar que es que hay alguien que está haciendo las cosas mal. Como sistema nos hemos no desviado, sino que hemos pasado por una fase en la que hemos estado experimentando, y las propias inercias del propio mercado han generado unas realidades y unas necesidades que nos han llevado en unas direcciones hasta que hemos tocado fondo. Todos los sistemas evolucionan, digamos, por prueba y error, y se van desarrollando en una dirección hasta que tocan con un límite, como cuando vas en la carretera y tocas los topecitos esos de ta, 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 y que te está saliendo de la carretera. Algunas personas reaccionan inmediatamente cuando tocan esos ta, 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 y despiertan un poco una alerta de aquí hay que cambiar algo, pero hasta que el sistema
toma la inercia de transformarse, pues lleva un tiempo, ¿no? Entonces, siempre los sistemas se van saliendo de la carretera un poco hasta que empiezan Ahora mismo creo que estamos en una fase de tomar conciencia como sociedad, que hay muchas de las cosas, tiene que haber una masa crítica de gente que toma conciencia de esos pivotes de la carretera para reconducir, ¿no? Por supuesto, hay personas que tienen más inercia de ese sistema porque no les conviene para nada esa transformación de dirección, ¿no? A las personas que les viene muy bien la dirección en la que están yendo, aparentemente, porque tienen una cortedad de miras de realmente qué son y demás, pero bueno, no voy a entrar en conceptos más complejos, pero realmente hay un momento en el que la sociedad ha necesitado, para autoperpetuar esos sistemas económicos, ha necesitado generar más consumo para poder vender las cosas que ha sido capaz de producir, y en este momento estamos empezando en un proceso por un lado, de desmaterialización de la economía, que nos va a llevar hacia lo que, por ejemplo, economistas como Jeremy Rifkin llaman al coste marginal cero, ¿no? Cosas que empiezan a bajar en su coste marginal y que empiezan a democratizarse o a llevarse más a lo que es el open source y abaratarlas a un nivel que salen del mercado, es decir, que no puedes competir, o sea, con gratis no se puede competir. Entonces, hay cosas que están cambiando por conciencia y hay cosas que están cambiando por la propia eficiencia del sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista es tan eficiente en algunas cosas, de hecho, ha generado un nivel, en su momento por vía de avances tecnológicos y por vía de los combustibles fósiles, por vía de energía que hemos tenido, que ha decrecido la accesibilidad a la energía de manera exponencial, y eso nos ha posibilitado mejorar nuestra capacidad de producir muy por encima de las necesidades de la producción, en realidad materialmente. Pero con la venida de la digitalización se está llegando a una eficiencia muy positiva, que realmente hay un rechazo normalmente del sector más, digamos, ecologista, porque parece que va en contra de los puestos de trabajo, como si el puesto de trabajo fuese una necesidad social. En realidad es una necesidad social en el marco de pensamiento del capitalismo, pero en realidad, como sociedad, deberíamos estar intentando satisfacer nuestras necesidades de la forma más eficiente, y una vez que estén satisfechas no necesitamos producir más, ¿no? Entonces, realmente para mí no hay una mala intención de nadie. Sí la hay localmente, es decir, hay personas que tienen una intención que cuando la ves localmente claramente es mala intención para el resto, ¿no? Porque es desde un egoísmo, de una cortedad de miras, pero el sistema se está transformando y paulatinamente va a ir tomando, que bueno, también tenemos obviamente muchísimos riesgos existenciales en los que estamos, como cambio climático, como muchos aspectos que nos pueden poner en riesgo, que no nos dé tiempo a transformar, a girar y a salir, y nos podemos salir de la carretera perfectamente. O sea, decir, no lo estoy diciendo desde un optimismo naif, lo estoy diciendo desde un optimismo de posibilidad, ¿no? De decir, de cómo podemos tomar conciencia. Sí que la transformación social se produce siempre por una masa crítica de un pequeño conjunto de personas que inicia esa transformación, inicia ese cambio, y que a veces es casi insignificante, pero en el momento en el que coge tracción arrastra lidera esa evolución social, y siempre estamos en el riesgo de que sea demasiado tarde, ¿no? O que la sociedad tenga una inercia demasiado fuerte para ser capaz de cambiar de rumbo en la velocidad apropiada para las necesidades del sistema, ¿no? Realmente, para que las personas cambiemos, tenemos que cambiar siempre desde que vemos una ventaja para nosotras. Yo siempre suelo poner el ejemplo que WhatsApp no consiguió sus 2.000 millones de usuarios en esos pocos años porque forzó a la gente, por educarles y por consciencia. Los consiguió por beneficio de las personas, por egoísmo, digamos, porque tenías un beneficio personal, ¿no? Realmente, por un lado, yo creo que esto se puede hacer, hay personas que toman conciencia de muchas formas distintas, pero para mí la experiencia, el hecho de tener la posibilidad de venir a un espacio como este y vivir durante un periodo de tiempo satisfaciendo tus necesidades de otra forma, y darte cuenta de que a lo mejor no necesitas tanto como tú pensabas, sino que puedes vivir con mucho menos de una manera no ascética sino estética. No es por el hecho de que tú puedas sacrificarte, que tengas que sacrificarte por el planeta, por así decirlo. Yo creo que ninguna transformación social en la historia se ha producido por un sacrificio por el planeta o por un olón más grande. Ha sido siempre por una, o bien que de repente
te conviertes en eso lo más grande y por tanto lo haces por ti mismo o por ti misma, pero sin duda cuando tú vives la experiencia, decir, pues, joder, pues he vivido aquí 28 días o los meses que sean y joder, he sido súper feliz, he sido mucho más feliz que lo que era cuando tenía tantas cosas y realmente se puede hacer, ¿no? Es como es posible. También una cosa que quiero aclarar es que los proyectos ecoaldeanos comunitarios rurales no somos más un espacio de laboratorio, no somos un espacio de decir esto es como tendría que vivir todo el mundo. Es un espacio de experimentar, pero no estamos abogando porque todo el mundo se vaya a vivir al campo y tal. Consideramos que la vida en todos los entornos se puede hacer esa transformación desde la ciudad, desde el urbano, desde cualquier ámbito. Lo que pasa es que hay veces que justamente en espacios como este es más fácil. Que a veces me dice la gente, qué valiente por hacer ese cambio. No, al revés, qué cobarde que no soy capaz de hacer ese cambio en un entorno dentro de la sociedad que es mucho más complejo, mucho más difícil de hacer esa transformación. En cambio aquí es como una placa de Petri en la que puedes pequeñito coger y experienciar esas relaciones más cercanas, esa conexión más directa con que sabes que tu alimento viene de la huerta, que viene de la leche, viene de las cabras que acabas de ordeñar y empiezas a tomar una conexión, que tu energía viene de las placas solares, que ves lo que consumes, que tu agua ves si la ensucias o no la ensucias y si la reciclas y la consumes, o sea, toda esa conexión directa con el feedback, con una retroalimentación de darte cuenta de cuál es tu impacto, te facilita experimentar en una versión de laboratorio para luego poder llevar eso a tu vida en el entorno en el que sea, ¿no? Es decir, no estamos diciendo, pues aquí vienes y descubres que esta es la forma de que tienes que vivir y te vas a ir a montar tu proyecto, ¿no? Exactamente igual que este, para nada, ¿no? Esa no es la propuesta. La propuesta es, ven aquí a conectar con la naturaleza, a conectar contigo mismo, a conectar con las relaciones con otras personas desde otro lugar, desde otros ritmos, desde otra profundidad y con esos aprendizajes reflexiona sobre cuáles son los cambios que puedes implementar en tu vida, ¿no? Entonces, sin duda, sin esa experiencia directa, las personas, y sin esa sensación de decir, wow, he incrementado mi felicidad reduciendo o satisfaciendo mis necesidades de una manera alternativa, de una manera diferente, ¿no? Luego ya con eso cada persona puede iniciar su proceso de transformación o continuar su proceso de transformación, dar un saltito, un step más, un paso más en su camino, ¿no? De despertar o de conciencia. Cuando digo conciencia lo digo en un sentido muy, muy sencillo de darte cuenta. O sea, de tomar conciencia no es más que de repente, pues no me había dado cuenta del impacto que tenía mi alimentación en los delfines, ¿no? De repente empiezas a reflexionar sobre eso y te das cuenta, joder, pues yo nunca había reflexionado sobre esto, ¿no? Y eso es una toma de conciencia, ¿no? Que a veces la conciencia se le da unas acepciones como muy espirituales, ¿no? Muy como relacionado con la meditación y tal, y en realidad pues también lo está, pero que es algo más mundano, ¿no? Más directo. Cada persona que viene al molino viene a aprender una cosa diferente y normalmente es una cosa diferente de la que está buscando. Es decir, que cada persona aprende lo que necesita y no lo que viene buscando, ¿no? El molino a veces vienes a aprender cómo cultivar la huerta y aprendes cómo estar solo en la naturaleza. A veces vienes a aprender sobre cómo transformar alimentos y aprendes la vida comunitaria y los conflictos de las gestiones emocionales que despiertan algo nuevo. A veces es tu conexión más espiritual, a veces es un aspecto más pragmático de toma de conciencia del reflexitarianismo y de los impactos de tu alimentación, a la energía o lo que sea. Por eso siempre fomentamos que la gente esté abierta y permeable a decir, déjate empapar por lo que tenga que decirte el molino, como organismo, no como institución nosotros, las personas que lo formamos, sino el propio espacio, ¿no? Y la propia naturaleza te tiene que decir algo. Y ese mensaje es el que podemos llevar de manera pasito a pasito, no es una cuestión de grandes transformaciones. Los hábitos son grandes aliados del ser humano y de todos los sistemas, son empaquetamientos que llevamos a la automatización, a hacer una cosa de manera inconsciente y son completamente necesarios, porque no tendríamos suficiente memoria RAM, ningún organismo tiene suficiente memoria RAM para procesar toda la información en el momento, ¿no? Tienes que tener empaquetados algunos funcionamientos que le doy al función, lavarme los dientes sin tener que pensar o conducir, embragar, sin pensar en que tengo que embragar, meter la primera. Entonces, esos hábitos son necesarios, pero también a veces somos esclavas de esos hábitos. Las personas nos esclavizamos con cosas que hemos pasado a la inconsciencia, al subconsciente, para que se gestione en automático y a veces tenemos que pararnos para poder desempaquetar esos procesos de hábitos que habíamos generado y que nos han sido útiles en determinadas etapas de nuestra vida y repensarlos y reescribirlos y volver a generar otros hábitos, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que vienen aquí y se les hace bola, ¿no? En el
el sentido de que ven tantas diferencias, tantas cosas que tendrían que cambiar en su vida, en tantas dimensiones distintas, que vuelven a su vida y la vida les arrastra porque dice, yo no puedo implementar todas esas cosas en mi vida, ¿no? Por eso siempre animamos a sentir qué es esa primera cosa, cuál es ese primer pasito, ese detalle que te ha llamado y que puede ser, cada persona inicia ese camino de transformación o lo continúa, como decía, por una puerta, ¿no? por un escalón. Y ese escalón es una puerta que abres y que te va a abrir cantidad de puertas, ¿no? Y no es necesario que todo el mundo vaya por los mismos procesos, cada persona tiene su camino y tiene su forma de integrar estos aprendizajes en su vida, ¿no? No hay un método, pero sí que hay una serie de herramientas que nosotras ofrecemos para que analices todas esas dimensiones y una de ellas te llame para hacer ese cambio, ¿no? En tu vida. Bueno, hay un elemento dentro de toda esta forma de vivir juntas, juntas con otras personas, juntas con un ecosistema entero, que incluye el concepto de la colaboración, ¿no? Y este concepto de la colaboración viene de una forma de relacionarnos. Considero que existen tres formas en el universo cuando pones las cosas en relación, el resultado es o bien que ambas partes pierden algo en el resultado final, de manera que la suma es menor que cero, o una de ellas gana aquello que la otra pierde, que puede ser pues como en un partido de fútbol, pues si uno gana lo que el otro pierde, ¿no? Y en la mayor parte de la economía, como es una visión materialista, pues lo que extraes de un lado, pues es lo que pierde uno es lo que gana el otro, ¿no? Es una economía extractiva, es una relación extractiva win-lose, en la que una gana y lo que otro pierde. Pero luego hay otros modelos de economía en donde ambas partes pueden ganar y se puede generar una economía creativa. Y para llegar a esas relaciones hay muchas veces esa falsa visión de la colaboración, del concepto de generosidad, el concepto del sacrificio por el otro, ¿no? Y realmente puede ser una trampa porque muchas veces, la mayor parte de las veces, para generar una colaboración sana entre dos partes hay que partir de lo que podríamos llamar el egoísmo. Ahora explicaré un poco que mi concepto del ego es algo que, lejos de tener que reducir, tenemos que ampliar nuestro ego. Es decir, muchas veces en muchas disciplinas pues se habla que tienes que reducir el ego. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro ego, que significa, para mí nuestro ego es aquellas fronteras de nuestro self, de nuestra identidad, de lo que pensamos que somos nosotras, y cuando somos capaces de integrar a otra persona, por ejemplo, en lo que pensamos que somos, en esas boundaries, en esas fronteras, somos capaces de velar por nuestro interés como todo, como un olón mayor, que puede ser una pareja, o puede ser un grupo, o puede ser un ecosistema entero, o un planeta entero, pero toda relación tiene que partir de una visión del win, de mi win, es decir, que lo que podríamos llamar una actitud egoísta en la que yo gane. Porque si yo parto de una actitud de sacrificio en la que yo sé que estoy perdiendo, es muy difícil crear una relación win-win cuando una de las dos partes ya comienza perdiendo, ¿no? Entonces, esto que puede parecer contraintuitivo, en realidad es lo que nutre la mayor parte de las buenas colaboraciones. De hecho, hay un premio Nobel otorgado a Elinor Ostrom, la primera mujer que consiguió un premio Nobel de Economía, por el análisis de la cooperación en proyectos exitosos de gestión de lo común, digamos, de pastos, de sistemas de agua, en donde lo que hizo Elinor Ostrom fue investigar cuáles eran las relaciones exitosas de grupos de gestión de lo común y cuáles eran los factores en común, ¿no? Y extrajo 7 principios, ¿no?, de estas comunidades o colectivos que gestionaban. No voy a enumerar las 7, pero sí que es importante partir de que, aunque partiesen de una visión de un egoísmo, ponían unas reglas del juego para que también ganase el colectivo, es decir, que no se produjese eso que se llama la tragedia de los comunes y que ha permeado en la cultura social, pensando en que las cosas que se gestionan colectivamente necesariamente se van a expoliar por sistema, ¿no? Es decir, que se instituyó ese concepto de la tragedia de los comunes como si fuese una realidad, y para mí es muy importante este trabajo de Elinor Ostrom de considerar que sí es cierto que pueden terminar la tragedia de los comunes si no se ponen los mecanismos de feedback, los mecanismos para que los colectivos se autorregulen y sean capaces de velar por el interés común
además del interés individual, pero siempre partiendo del interés individual. Es decir, una buena cooperativa de usuarias tiene que partir de que cada cooperativista esté buscando su interés. Yo me asocio, yo me subo en un BlaBlaCar porque me interesa, no es para ayudar a la persona que va con el coche. Las dos personas, la persona que conduce y la persona que se sube de pasajero, se van por su propio interés, pero juntas generan una economía creativa, ¿no? Aportan un valor mutuamente, sin que la otra persona pierda ese valor, ¿no? Es decir, no es necesariamente extractiva. Para esto hay un concepto, aunque sea un poco abstracto, pero no quiero dejar de mencionarlo. En mi metodología Flowing Out, que es la metodología que inicié en los años 90, hay una parte, un eje fundamental, que es comprender que todo el universo está dividido en diferentes niveles de densidad, de más material y más inmaterial, independientemente de que el universo esté hecho de materia o de cosas inmateriales, pero sí que hay un consenso en que hay una diferencia de densidad. Mis pensamientos son más inmateriales que estas piedras que estoy tocando, ¿no? Entonces, cuando tengo una visión materialista del mundo, o solo materialista del mundo, solo puedo concebir una economía extractiva, porque la materia, una tarta, sí que la tengo que cortar y repartirla de manera que lo que yo me lleve no te lo llevas tú, ¿no? Pero en cambio un fichero informático, por ejemplo, yo lo puedo compartir contigo sin perderlo yo, o una idea, esta idea que yo estoy compartiendo, yo no la estoy perdiendo, no porque la haya compartido, imagínate si tuviese que compartir mi idea con todos los youtubers que van a ver este vídeo, pues me quedaría sin, me la perdería, ¿no? Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el universo no está solamente hecho de cosas materiales, tiene algunas cosas que están en un estado más denso y por tanto sí que el espacio-tiempo hace que tengas que dividirlas, pero hay otras muchas que realmente se pueden generar valor porque tienen más inmaterialidad. Y estas son las necesidades que tienen todos los organismos, no solamente los seres humanos, sino una célula tiene necesidades también inmateriales, ¿no? Entonces, el satisfacer a través de la colaboración, buscar relaciones win-win en las que ambas partes satisfacemos nuestras necesidades de una manera sinérgica, es el camino a crear relaciones sanas y experienciar eso en espacios como este, en pequeñito, en nuestra placa de Petri, pues te da la luz para poder visibilizar. Porque una de las cosas que nos falta en la sociedad es ser capaces de imaginar futuros posibles deseables, ¿no? Es decir, creo que tenemos una crisis de imaginación, una crisis de poder visualizar espacios a los que no utopías imposibles, sino espacios a los que podemos llegar y que sean deseables, ¿no? Estamos muy plagadas a nivel cinematográfico y de narrativa general de mucha distopía y de mucha visión catastrofista, y está bien en el sentido de llamar nuestra atención de los riesgos existenciales en los que estamos en este momento, pero hace falta como complemento a eso que tengamos una posibilidad de imaginarnos futuros posibles. Y estas realidades de Ecoaldeas y proyectos pequeñitos somos humildes experimentadoras de crear esos imaginarios posibles dentro de unas escalas que obviamente luego hay que extrapolar en escala global, ¿no? Y que hay cosas que son extrapolables y cosas que obviamente no funcionan igual en distintas escalas, ¿no? Pero los principios generales sí que son extrapolables, ¿no? El Molino de Guadalmesí celebra su 20 aniversario. Lo celebran dando 20 talleres sobre sus grandes aprendizajes durante todos estos años. Uno de ellos es el próximo 20 de septiembre, un taller que va a dar Johnny sobre economía consciente, muy recomendable. Si has llegado hasta aquí, es posible que te pueda interesar. Y si vienes del futuro, probablemente te lo puedas encontrar en la Academia de Objetivo de Luz. Y recuerda, el comentario más sabio tiene premio: acceso a la comunidad de Sabia. Comentario Sabia.